Listo. Ya comenzó a grabar y entonces vamos a continuar con esto de los errores numéricos o de los detalles numéricos que hemos estado viendo desde la clase pasada. Vamos a hacer una pequeña discusión también de lo que ustedes hicieron como tarea para pues ver cómo les dio los resultados y también pues favorecer de una vez o más bien preparar el camino para lo que tienen que hacer ahora, que es evaluar a sus compañeros. Y pues sin más, vamos a comenzar. Vamos a hacer primero un resumencito de lo que hemos venido viendo en estas últimas clases, pero esperen que me voy a cambiar acá el teclado. Listo. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora nosotros, pues han sido como algunos ejemplos de detalles que tenemos que tener en cuenta cuando estemos... Ay, preciso se desconectó, esperen un momento. Oye, listo. Otra vez. A ver si puedo hacer lo que quiero hacer. Esto lo vamos a hacer aquí como por aparte. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora ha sido unos detalles numéricos que están relacionados con que en el computador no podemos representar los números de forma arbitraria, sino que los estamos representando utilizando pues un estándar computacional que implica que los números no son infinitos, tampoco tienen infinita densidad o infinita resolución, y entonces eso implica unas consecuencias sobre lo que estamos haciendo en el computador que hacen que algunas propiedades matemáticas que uno asume que se trasladan, pues no se trasladen, por ejemplo, como la asociatividad y cosas así, pero hay más detalles. ¿Alguien recuerda, por favor, qué es el overflow y el underflow? Estas dos palabras que tenemos acá. Pues, profe, digamos, el overflow sucede cuando queremos representar un número que, pues, digamos que supera los límites de lo que podemos representar en términos de magnitud. Es decir, un número muy grande. Y pues el Ujú. underflow es lo contrario, cuando queremos representar un número muy, muy pequeño. Muy bien, básicamente son esos. En general, en los underflows, que son para números flotantes, se nos transforma el número en cero, pero el overflow puede ocurrir algo muy maluco y es que un número muy grande positivo se convierte en un número muy grande negativo. Entonces, el overflow, digamos, es algo que tenemos que evitar y eso implica que tenemos que conocer aproximadamente el rango en nuestros computadores, en nuestros modelos que vamos a introducir al computador. No podemos simplemente meterle allá al computador cualquier cosa y esperar que eso se comporte como la matemática. También vimos pues, lo de la asociatividad, que en el fondo es no tratemos de operar números muy grandes con números muy pequeños, por ejemplo, sumarle o restarle números muy pequeños a un número muy grande, o viceversa. El Machine EPS era lo que nos daba la resolución, qué tan fino es, cuánta resolución tengo yo para distinguir entre dos números. Y encontrábamos pues que obviamente el EPS está relacionado con la precisión de nuestros datos, tipos de datos que estamos usando. Entonces, cuando tenemos precisión sencilla, que son los float, teníamos cierta precisión y con los double teníamos cierta precisión. Precisión quiere decir acá no cuántas cifras decimales tengo necesariamente, sino, aunque está relacionado si escribimos toda notación científica, pero realmente es cuándo puedo distinguir que dos números son diferentes. ¿Alguien recuerda más o menos para los floats en cuánto estaba? 10 a la menos 7. Más o menos 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, sí señor. Y para los doubles, ¿recuerdan? 10 a la menos 12 era. 10 a la menos 15. Ah, Pero 15. sí, pues digamos que en cierta forma yo sí les quiero como hacer énfasis en esto. Esto es demasiado pequeño. O sea, si nosotros, por ejemplo, sabemos que no podemos hacer un if x igual a y, ¿sí? Ni en Python, ni en C++, ni nada de eso, si x y y son flotantes, así sea de precisión doble, pues porque compararlos por igualdad exacta no está bien, ¿sí? Es muy difícil que coincidan por igualdad exacta. Entonces los comparamos con precisión. Entonces, lo que buscamos es si el valor absoluto de x menos y sobre y o cosas por el estilo es menor o igual que cierta precisión. Pero, pues ustedes entonces van a decir, uy, no, pues le voy a pedir esta precisión, pero eso es demasiado, eso es excesivo. Dependiendo de la aplicación, con un 10 a la menos 6 estamos hablando de una milésima ni siquiera una 10 milésima porcentual, pues es una precisión bastante buena. Entonces uno no necesariamente tiene que estar moviéndose siempre en estos rangos, sino que uno puede realmente estar en rangos más grandes que siguen siendo muy suficientes para nuestras necesidades. Es decir, hay que justificar muy bien si realmente me quiero mover con una precisión tan grande como esta. Vimos después algo con la aproximación exponencial. Ahí vimos nosotros que teníamos una
Pues que e a la menos x se podía escribir como la sumatoria de x a la k por menos 1 a la k sobre k factorial. ¿Y alguien recuerda si esto lo vamos a aproximar entonces como una serie de potencias, entonces k igual 0 hasta infinito, pero entonces ¿cómo lo vamos a hacer finito? Porque estamos en un computador. Entonces lo vamos a aproximar como una serie de potencias. Esto quiere decir que eso es una función tanto de x como del n. ¿Listo? Y matemáticamente lo que uno espera es que uno grafica, por ejemplo, el error porcentual en función del número de términos. Y esto debería de crecer como una ley de potencias, porque finalmente es un polinomio al que le estamos quitando los términos n más 1. Entonces, finalmente esto, digamos, en escala log-log. Si le sacamos logaritmos a los números o cambiamos la escala, pues más o menos nos debería dar como una línea que cae, ¿cierto? Matemáticamente, eso quiere decir, entre más cosas que le meta usted, más términos, esto va a funcionar mejor. Eso es la matemática. Cuéntenme ustedes ya de lo que han aprendido. ¿Eso será verdad en el computador? ¿O qué es lo Pues, profe, lo que uno ve es que a partir de cierto n, el error comienza a crecer. Ajá. O sea que a partir de Entonces, cierto n, uno digamos sí ve este comportamiento, pero llega un momento en que como que se hace así e incluso puede empezar a crecer, sí. ¿cierto? O se rompen ramas o cosas por el estilo también. Está. O sea, se vuelve como inestable, ¿cierto? Entonces, hay un n acá, que es un n óptimo, que nosotros tendremos que ver qué valores típicos podría tener y eso va a depender del algoritmo que uno esté utilizando matemático. Pero entonces es importante esto, que tenemos, por la naturaleza de los números computacionales, la aproximación matemática no es la única que hay que tener en cuenta. ¿Y qué más cosas habían? ¿Alguien recuerda, digamos, ya en detalle si la implementación de esta suma tenía algún tipo de truco para que fuera mejor? ¿O cuáles serían los problemas de implementar esto así directamente? Pues, profe, yo recuerdo que una forma como más óptima es usar una relación recursiva, ¿no? Para hacer esa suma. Y pues digamos ahí, Sí. digamos la cantidad de restas cuando n es muy grande, pues también digamos como que trae problemas, según recuerdo. Así como dices tú, Mateo, como dice David Felipe, uno no se puede quedar simplemente con la formulación, hacerla directamente, porque vamos a enfrentarnos a problemas como cuáles. Como es que este k factorial crece demasiado rápido. Este x a la k, en principio, también es un número que va a crecer muy rápido, no tan rápido como el factorial. Y lo que uno está buscando para que esto converja es que un número grande sobre un número inmensamente grande de un número pequeño, y entonces nuestra serie vaya convergiendo, le vamos sumando con números cada vez más pequeños. Esa idea de números grandes sobre números grandísimos es muy mala computacionalmente porque vamos a tener overflow, por ejemplo. Y convertir el factorial en double no lo resuelve, lo oculta, pero no lo resuelve. Entonces veíamos que podíamos reescribir de forma recursiva esos términos y veíamos que, o sea, en la clase vimos una tabla en donde esta sumatoria, si la hacíamos así directamente con POW y con K factorial y no sé qué, rápidamente se dañaba. Daba NaN, infinito y luego NaN. Mientras que si lo hacíamos de forma recursiva, entonces estábamos evitando calcular explícitamente en cada paso estos factoriales y funcionaba muchísimo mejor. De hecho, funcionaba casi con la precisión numérica que nos daba la librería matemática. Entonces, no basta con saber que esto existe, ¿sí? También es importante tener en cuenta las otras cosas como los overflows y en general pensar cómo reescribo este tipo de términos de tal manera que yo trate de minimizar o de retrasar la aparición de overflows. Todo este tipo de análisis y análisis mucho más complejos son los que se realizan en las librerías matemáticas, que por esa razón también es al final también otro de los consejos, es usen librerías matemáticas porque esa es la mejor manera en la que podemos evitar que nos ataquen y nos afecten este tipo de problemas. Bueno, esa será como la idea fundamental. Entonces, eso fue lo que vimos en la exponencial approximation. Y luego viene pues un ejercicio que es el de las raíces cuadráticas, ¿cierto? Entonces, que a uno le enseñan, que fue el que ustedes tuvieron que resolver, que la raíz, a ver, yo tengo la ecuación cuadrática a por x al cuadrado más b por x más c igual 0.
Y entonces estas raíces las puedo escribir como menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. Si multiplico por el conjugado, hay otra manera de escribirlas, x', 1, 2, o más menos, van a ser iguales ¿a qué era? Como a c, 2c, ¿cierto? Menos 12, profe. Menos 2c sobre más b, ¿cierto? Sí, es con un más ahí abajo. Para que sea el conjugado en el anterior. Y lo que se les pedía a ustedes era, bueno, tome a igual 1, b igual 1, y varíense que vaya volviendo cada vez más chiquito, y la embarré porque el n en el que arrancaba el c debería ser 1 y no 0 para que no haya raíces imaginarias. Pero bueno, era facilísimo de corregir. Y pues que ustedes imprimieran las raíces. ¿Qué fue lo que encontraron? Cuéntenme en sus resultados qué fue lo que encontraron. ¿Daban iguales todas? ¿O sí? Pues es que la que tenía la raíz abajo daba como mejores valores para los números negativos. La que tenía la raíz arriba daba mejores valores para los números, las raíces positivas. Cuando te refieres a positivos, ¿a qué te refieres? ¿Como al signo? Sí. O sea, la que tenías, digamos, en esta que estás acá, que está acá, ¿te funcionaba mejor cuando era el signo más o el signo menos? Esa cuando es con el signo más. Esta con el signo más y Sí. esta con el signo menos. A todos les digo, antes si quieren analicemos qué era lo que estaba pasando. Como estamos haciendo que se volviera cada vez más pequeño, este término decrecía, ¿sí? Se estaba haciendo cada vez más pequeñito. Estoy utilizando como el mismo símbolo en ambos casos. Entonces, este término está volviendo pequeñito. Entonces, esta raíz tendía a ser b, ¿verdad? Entonces, digamos que lo que teníamos era que nuestro término más o menos estaba tendiendo como a ser menos b, más o menos b. ¿Listo? En este caso. Eso es lo que estamos tratando de ver nosotros. Y acá, pues es más o menos lo mismo, pero más b, más o menos algo parecido a b, del orden de b, números muy cercanos. Entonces, si dice David, si usaba float me aparecían infinitos en la segunda. Si usaba float, infinitos en la segunda, independiente del signo, del más o el menos. David, recuerda también que está el chat anónimo por si acaso. Sí, independiente del signo. ¿Qué más? ¿Alguien más nos puede compartir los resultados? Que pues no quiero como seleccionarlos así de las malas. Pero una pregunta, pero, o sea, uno cómo sabe, como, o sea, yo más o menos tengo la idea de cuál es mejor para cada caso, pero digamos, viendo los números, uno cómo sabe, pues, qué es lo mejor. Hablemos primero la primera, la intuición. ¿Cuál es tu intuición? ¿Cuál sería mejor en cada uno de los casos? O sea, por lo menos, como B era positivo en este caso, en la izquierda conviene tomarle el menos, O sea, en uno vez de esperaría que sea menos B. sea menos b. La raíz con el signo menos sea como la mejor. Mientras que la de menos b más b sea como la peor, porque estamos restando números muy cercanos, ¿sí? ¿Esa es tu intuición? Sí, Y en este otro caso el tendríamos número igual. más b, esa sería como la mejor, y más b menos b, esa será como la peor, ¿cierto? Entonces, si uno tuviera que seleccionar solamente así por intuición, uno esperaría que en la primera formulación, la que resta, que es lo contrario que me dijo Diana, pero vamos a ver si fue que yo la entendí mal, la que resta sea como un poco mejor, y acá la que suma sea un poco mejor. Eso será como la intuición. ¿Por qué? Porque estamos tratando de evitar la resta de números muy cercanos. ¿Sí? Entonces, ¿a alguien sí le dio más o menos así o no? O más bien, cuando se volvía peor, por ejemplo, José Esteban, cuando se volvía peor, ¿qué significa que se volviera peor? ¿El número se volvía muy grande, muy pequeño? ¿Qué? ¿Qué pasaba en esos casos peor? Ya miro.
A mí se me acercaba mucho a 1 o a 0. Sí, yo creo que Diana lo hizo bien, pero lo dijo al revés. Yo creo que lo dijo al revés. Se truncaba. Ajá, se truncaba. Ahora, una cosa muy importante también es que nosotros tenemos que imprimir siempre con buena precisión, ¿verdad? Recuerden que, ¿cuál es la mejor manera de imprimir los números en el computador? ¿Así simplemente poner cout y ya? ¿O deberíamos imprimirlos de una manera específica para nuestras aplicaciones científicas? Puedes ponerle notación científica y ponerle los decimales que uno quiera, ¿no? Ajá, notación científica y decimales, también como dice Fabián, muchas gracias Luis. Sí, no olviden por favor que tratemos de imprimir siempre con suficientes decimales. Ah. Y además, notación, para que podamos ver las diferencias, ¿sí? Entonces, cuando tenemos programas que van a imprimir datos, es muy importante imprimirlo así para conservar toda la información. Además que muchas veces, más adelante, ustedes van a ver que uno normalmente tiene como un flujo de trabajo, un pipe. Entonces, en ese pipe uno tiene como un programa que bota datos, luego otro programa que lee esos datos y hace algo y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, uno debería imprimir la mayor cantidad de información posible en el programa inicial para que el otro que viene a leer los datos, pues, tenga también la mayor cantidad de información posible. ¿Listo? Entonces, por favor, siempre hacer esto. Recuerden que para el double, entonces la idea es imprimir con 15 cifras decimales aproximadamente. Y la notación científica lo logramos, pues ahí con una forma, ya sea con printf o con cout, con una forma de poder leer. Listo, entonces eso digamos sería la idea. Hay una persona que está pidiendo en el chat anónimo ponerle un poquito más de tiempo para subir la tarea. Normalmente se dice que no, porque ya, o sea, se dejó muchísimo, muchísimo tiempo. Pero voy a voy a abrirlo en este momento para solamente esta vez, para que tengas esa oportunidad, pero pues ya se gastó la oportunidad, ¿listo? Entonces mi campus, yo no sé qué cosas. Yo les escribí eso de esa anotación de que tenía que utilizar el nuevo portal, porque algunos estaban entrando al portal anterior, al viejo, y por eso fue que y por eso fue que les puse el link también. ¿Se acuerdan que se los puse ahí directamente? Entonces déjenme, ya. Y solamente va a ser por esta vez, ¿entendido? Submission phase. Lo voy a poner hasta las 45, pero no vuelve a pasar. No se vayan a acostumbrar, o a mal acostumbrar más bien. Listo. Ya lo puede, Anonymous, ya lo puedes hacer. Listo. Entonces, volviendo acá al tema, entonces no olviden que debemos imprimir con suficiente precisión para no perder información, sobre todo cuando hagamos códigos modulares que se comunican con otras aplicaciones. Bueno, entonces esto es lo que uno debe observar. Básicamente, estamos tratando de evitar las restas. Esto es lo que debíamos haber observado. ¿Está bien? ¿Alguien tiene? Bueno, José Esteban decía, ¿yo cómo sé cuál es la correcta? Tú tienes que empezar a desarrollar esa intuición. Precisamente lo que tú decías, yo creo que aquí la correcta va a ser cuando yo esté evitando las restas de números muy cercanos, entonces ya sabes más o menos cuál es. Y lo que estamos haciendo era comprobar que esa intuición es correcta. ¿Listo? Entonces, no es que yo sepa en per se, en principio, cómo hacerlo, pero vamos aprendiendo precisamente esos casos límites y hay que empezar a aprender a evaluar esos casos límites. Incluso ahorita les voy a mostrar una herramienta que es curiosa porque uno le escribe algunas expresiones y esa herramienta trata de escribirlas de una nueva forma, de tal manera que elimina o que minimiza este tipo de errores. Pero obviamente la automatización no es perfecta y siempre pues el cerebro solo es poderoso, pero es más poderoso combinado con el computador. El computador solo es poderoso, pero es más poderoso combinado con el cerebro. Y ya, entonces eso es lo que se tenía que haber visto, ¿sí? Que en cada caso había una forma óptima de calcular esas raíces y entonces uno no se puede quedar con la formulación original en general. Aquí pueden haber otros casos límites, ¿cierto? Entonces, no sé, que A sea negativo, que B sea muy pequeño y entonces C es el que está creciendo mucho y entonces al final C es tan grande que es mucho más grande que B, entonces pasan otro tipo de errores, pero pues ese tipo de casos son los que uno tiene que ir mirando, pero pues aquí específicamente en la forma que se exploró, pues veíamos cuando lo de la raíz se acercaba a B.
¿Ya? ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta respecto a esto? Profe, más o menos, a ver, o sea, estos métodos de calcularlo con la fórmula explícita, ¿cómo se comparan, por ejemplo, con un método de Newton o una cosa así? Bueno, este es un caso especial de búsqueda de raíz, claramente, y entonces si yo lo quiero hacer es más bien una forma, como tú dices, de búsqueda de Newton, puede ser que se resuelva un poco el problema, o sea, son como cosas diferentes, ¿no? Aquí la cosa es que yo tengo la solución teórica, siempre tener la solución teórica es mejor, es una optimización infinita comparado a hacerlo numéricamente. Entonces aquí en esta solución teórica estamos explorando la sensibilidad de esta solución a esos parámetros, pero sigue siendo una solución teórica y el problema es computacional. Ahora, mire, verifiquemos algo, verifiquemos, cuando uno tiene método de Newton, uno también tiene que buscar la raíz con cierta precisión, entonces uno esperaría que se acercara. Es una muy buena pregunta, que se acercara como a las raíces relativamente rápido, ¿está bien? Pero miremos qué es lo que estamos explorando acá. Mire que cuando estamos haciendo C cada vez más pequeño, realmente lo que estamos logrando es como que esto se convierta en A por X al cuadrado más B por X aproximadamente, igual a 0, ¿cierto? Porque C es muy pequeño. Entonces lo que estamos haciendo es esto es X igual a por X más B igual a 0, y esto inmediatamente nos está diciendo, teóricamente, que las raíces serían 2, ¿cierto? X igual a 0 y X igual a menos B sobre A, aproximadamente, que en este caso nuestro, como B y A eran 1, pues esto sería menos 1. Entonces tenemos estas dos raíces. En el método de Newton uno tiene que hacer una iteración como el X nuevo, si lo recuerdo bien, es igual al X anterior menos la función sobre la derivada, ¿sí o no? ¿Es algo así? Me parece. Entonces escribámoslo. En este caso sería A por X al cuadrado más B por X sobre la derivada, que sería 2 veces A por X más B, ¿cierto? Lo que quiero ver es que si yo le reemplazara alguno de estos valores, sí habría problemas. Entonces, si yo le pongo el 0, no hay problema abajo. Si le pongo el menos 1, entonces arriba nos daría, pongámosle todos los valores. X al cuadrado más X sobre 2X más 1. Y si le pongo el menos 1, me daría menos 1 más 1, bueno, los puse al revés, sobre menos 2 más 1, daría menos 1, o sea, 0. Entonces, esto haría que si yo arranco desde la raíz, entonces la raíz me daría menos 1 igual a 0. Creo que no habría problema, ¿sabes? Simplemente lo va a encontrar con la precisión dada, pero no habría problema. A lo que yo voy es que puede haber algunos casos en donde esta derivada, por ejemplo, se vuelva a 0. Y en esos casos el método de Newton-Raphson pues va a tener esa sensibilidad que lo va a afectar, y también hay que mirarlo. En este caso no pasó, entonces digamos que al final de cuentas, ya volviendo otra vez a tu pregunta original, tú podrías encontrar también la raíz con la precisión que quisieras utilizando el método de Newton-Raphson y ya está, ¿sí? Incluso para ser muy pequeños, que son los casos que estamos viendo acá. Va a depender obviamente del punto de arranque. Recuerda que esos puntos de arranque, esos puntos iniciales que uno le coloca a estas iteraciones, el primer valor, pues va a afectar hacia dónde va a pegar ¿tu qué? Tu función, ¿listo? Y pues también va a depender del valor relativo de A. Si A es muy grande y crece mucho, pues entonces la convergencia no necesariamente tiene que ser tan rápida y cosas de ese estilo. Entonces, en resumen, pues no, en este caso no habría como mucha diferencia, pero se están explorando como cosas diferentes, ¿listo? El método Newton-Raphson te va a funcionar incluso en polinomios donde no tienes la solución teórica cerrada, pero en este caso particular estamos viendo que tenemos la solución teórica y aún así, aunque tenemos la solución teórica, hay que tener cuidado. Eso es como la idea principal. ¿Listo? Ok, profe. Listo, gracias. Como dice el usuario 835,956, también se puede escribir una en función de otra. Sí, o sea, hay muchos trucos. Y uno pues tiene que ir mirando cuándo las expresiones que uno está escribiendo, si está viendo que tiene problemas, cuándo las expresiones podrían ser escritas de una mejor manera. Listo, entonces voy a pasar otra vez acá. Ah, no, aquí la tenía. Entonces era lo que teníamos en la parte de la tarea, y hay otro ejercicio que son las sumas hacia arriba y hacia abajo. Ese ejercicio de las sumas hacia arriba y hacia abajo es algo que ustedes van a hacer ahorita en grupos, en donde básicamente lo que tenemos es sumatoria
de 1 sobre n, pero lo vamos a hacer de dos maneras. Una, colocando desde n igual 1 hasta el n mayúscula, ¿sí? Entonces esto es una función del n mayúscula, la pueden llamar sum up, y otra, la voy a llamar g de n o sum down, que es desde n igual a n hasta 1. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que va a haber diferencia en esas dos? Primero, matemáticamente son equivalentes, pero computacionalmente, ¿será que hay alguna diferencia? ¿Qué creen? Pues sí, en principio, o sea, digamos que computacionalmente deberían ser distintos por esto que sucede de la conmutatividad de la suma en función de si estoy sumando cosas muy grandes con cosas muy pequeñas y cosas por el estilo. Ujú. ¿Están de acuerdo? Sí, Re bien, así deben ser las elecciones y todo, ¿sí, no? Concretos. Entonces, eso es verdad. Digamos que ustedes aquí en la primera parte, ustedes empiezan con números grandes, le van sumando cosas, entonces al final uno tiene aquí una cosa grande, y a esa cosa grande le estamos sumando términos cada vez más pequeños. Entonces va a llegar un momento que vamos a ignorar los pequeños porque estamos con cosas grandes sumándole cosas muy chiquitas, sobre todo para n's grandes. Acá en cambio arrancamos de cosas pequeñas que se van sumando creando algo más grande, pero cada vez le sumamos cosas más grandes. Entonces son del mismo orden aproximadamente y por lo tanto es posible que sea mucho mejor la segunda forma. Matemáticamente lo mismo, pero la segunda forma es un poco mejor. Entonces una cosa útil sería como hacer una gráfica para ver esto, de cómo es la diferencia porcentual entre ellas dos, tomando digamos como referencia a G sub n, que estamos en nuestra intuición pensando que es mejor, en función de n. ¿Sí? ¿Cómo es esa diferencia? Y si tiene cambios o no tiene cambios. Si fueran exactamente iguales, pues esto siempre nos daría 0. Pero pues eso es lo que vamos a ver. Y pues obviamente va a depender de float o double. Y por eso a veces utilizamos float para ver esos errores más rápido, pero en double también van a suceder. El usuario 835956 pregunta, ¿hay alguna ventaja o desventaja en usar POW a escribir B por B, por ejemplo? En general, digamos, la función POW es suficientemente inteligente para que si tú escribes std POW de B, 2, él se da cuenta que eso es un entero que es igual a 2 y él retorna B por B. ¿Sí? Entonces, en principio no habría ningún problema. Yo creo que es mucho más corto escribir B por B directamente que escribir todo esto. Pero en principio no habría problema. ¿Listo? Estás tratando, o sea, es mucho más poderosa la función POW porque además pueden hacer potencias fraccionarias y cosas de esas. Pero pues no habría problema como tal. Pero me parece que es excesivo. Pero no pasa nada. ¿Listo? Entonces ahora lo que quiero que veamos es un poquito otra vez de las discusiones de los errores. Ahorita hacemos el ejercicio. Para que se despierten. Y entonces vamos a empezar aquí a hablar un poquito. Entonces, la clase pasada terminamos en esto de la suma, ya hablamos un poquito de eso. Estos resúmenes ya saben que los hacemos para repasar, para repetir, porque es que la repetición es la clave. Y las tareas, por eso este man deja mucha tarea, mucho trabajo, pero es que esa es la única manera en que ustedes aprenden, tienen que practicar. Y pues para mí es también más trabajo, ¿no? Formularlas, enviarlas, calificarlas, revisar aleatoriamente incluso las que están haciendo ahorita, pero pues todo es por su bien. Vamos a ver cómo les va. Entonces digamos que cuando uno está hablando de los errores, pues hay muchos tipos de errores. Imagínense que ustedes tienen un programa, ese programa es una secuencia de pasos y uno no puede asumir que va a cometer 0 errores en cada paso. Entonces, esa secuencia de pasos podemos pensar que son independientes los errores unos de los otros. Y vamos a hacer un ejercicio. Supongan que la probabilidad es la misma de cometer un error, pero es muy baja. Vamos a decir que la probabilidad de que esté correcto va a ser de 0.999 así. Pongámoslo así. Eso es muy bueno. Yo lo muevo para que se actualice. Esa es la probabilidad de que esté correcto. ¿Listo? Cada paso. Vamos a asumir que los pasos son independientes. Entonces, después de n pasos, la probabilidad de que mi resultado esté correcto, pues va a ser 0.99999 a la n. Pongámosle a ese n un valor. Pongámosle n, vamos a llamar esta p sub n. Dígame, por favor, cuánto es p
de 10.000. 10.000 es un número típico que uno puede poner ahí en el computador a que haga repeticiones. Y luego le vamos a poner P de 1.000.000, cuando uno hace una integral y pone 1.000.000 de pasos. Díganme ustedes, por favor, ese número. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 0.99999 a la 100.000, perdón. Ah, no, perdón, a la 10.000. Es decir, ¿cuánto es la probabilidad de que después de 10.000 pasos queda correcto? Casi cero. ¿Cuánto? A la 10.000 da 90.4%. 90.4%, o sea, 0.904, ¿sí? Sí. Listo. Gracias. Y a la 100, ¿y a la qué? A la 100.000, sí. ¿Cuánto da? 0.367. No sigamos. Nos vamos a asustar. Sí, Fabián, era 0.9. O sea, es normal que uno haga 100.000 pasos. Yo sumo acá, multiplico acá, cosas así. Es normal. Y mire la probabilidad para que le dé uno correcto. 36%. Ni siquiera, yo pienso que incluso la primera, la 90%, es grave. O sea, ustedes pondrían, ustedes dirían, no, pues mi tesis tiene un 90% de que esté bien. Pues eso suena bien, pero es su tesis. ¿Se arriesgarían? Entonces uno tiene que tener cuidado con estas cosas, ¿sí? Sí, eso se arriesga, ¿no? Como sea. Entonces, observen que este tipo, digamos, bueno, obviamente aquí estamos haciendo varias suposiciones en el modelo, pero esto es para que ustedes vean que por lo tanto yo tengo que aumentar al máximo la probabilidad de que cada paso sea lo más correcto posible. Nunca puedo asegurar que sea uno, pero sí puedo hacer que aumente esa probabilidad utilizando un mejor algoritmo, utilizando doubles, tratando de que el modelo esté normalizado, que no cometa errores de overflow y cosas de ese estilo. Y con eso las cosas mejoran mucho más, ¿sí? Ese es como el principal objetivo inicial que uno debe tener. ¿Listo? Ahora, esto también tiene otro punto de vista. De pronto ustedes, no sé, quieren hacer ejercicio pero les da pereza. Entonces, uno nunca arranca a donde quiere llegar, desde donde quiere llegar, porque pues no está allá todavía. Uno arranca desde donde está. Entonces, digamos que ustedes cada día hacen un esfuerzo del 10%, un poquito, y lo hacen a lo largo de un año. ¿Cuánto les... ¿Cómo? 1.28 por 10 a la 15. ¿En serio? ¿Tan grande? Entonces no hagamos tanto esfuerzo. Claro, estamos haciendo sí. Hagamos un esfuerzo de 1% más bien, a la 365. Un 1%. Respecto al día anterior, estamos hablando de interés compuesto, ¿no? 37.8. Eso es un six-pack. Hago muy poquito, pero lo hago durante mucho tiempo. ¿Está bien? Entonces, ya verán ustedes, o sea, 1.01 es algo que yo estoy haciendo bien para mí cada día, así sea de poquitos, o es algo que yo estoy haciendo mal para mí cada día, así sea de poquitos. En ambos casos van a tener un efecto grandísimo al final. Entonces tienen que ver qué es lo que están haciendo. Pero nunca hay que pensar que de un día para otro va a ser un 50% de una vez bueno, no. Que hago 3 abdominales y ¿dónde está el six pack? No, así no funciona, ¿listo? Lo que funciona es la maratón, el esfuerzo continuado. Bueno, entonces, y siempre los errores van a existir, entonces tenemos que minimizar paso a paso esos posibles errores, entonces hay muchas causas de errores. Están, por ejemplo, los errores estos son errores típicos que les ocurren a ustedes cuando están así programando de noche, con un solo ojo abierto, sí, cansados, entonces como son darks, se levantan, estudian, no sé qué, y en la noche, que es cuando tienen todo el cansancio acumulado, entonces sienten que pueden trabajar mejor, pero pues realmente hay un cansancio y así se tomen ahí un guaraná o lo que sea, el cansancio está, ¿sí? El cerebro necesita descansar. Neurológicamente y físicamente es importante dormir. De otra manera, evolutivamente no habríamos desarrollado la habilidad de dormir, a pesar de que nos ponía en un riesgo terrible de ser comidos. Ya tiene que haber una recompensa mucho más grande y pues ya se han medido
beneficios de dormir. Para el aprendizaje es importante que ustedes duerman, no en clase, sino que duerman en la cama y duerman bien. No solamente es dormir, sino dormir bien, que lleguen al sueño profundo. Incluso para evitar problemas a largo plazo neurológicos, ocurre en las noches cuando uno está en el sueño profundo, ocurren muchos fenómenos, entre ellos el flujo de fluido cefalorraquídeo que entra al cerebro, el cerebro se dilata un poco en la noche y este fluido entra y luego vuelve a ser drenado y se lleva residuos que se han ido acumulando. Eso es supremamente importante. Entonces eso que la gente que, ay, que no tiene tiempo para dormir cuando se muera y que mientras otros duermen, yo trabajo, es puro cuento, o sea, pura carreta. La persona que no duerme se empieza a enfermar, sistema inmune débil. Por eso, digamos, la privación del sueño, lo primero que se hace para hacer confesar cosas a las personas, incluso si no sean ciertas, y también como tortura, también se utiliza y está catalogado como tortura. La gente empieza a alucinar después de 3, 4 días de no dormir y empiezan a tener microsueños sin darse cuenta y después se mueren. Hay experimentos en donde, por ejemplo, también cogen ratones y los ponen a andar en una ruedita a toda carrera y si se quedan quietos, la ruedita se voltea y los bota en agua. Entonces el ratón o está moviéndose o está en el agua, pero no puede dormir y al final se mueren. Y resulta que el daño es completamente neurológico, ¿sí? Entonces, esos cuentos son puro cuento ahí motivacional sin fundamento. Es importante dormir, pero hay que organizar muy bien el tiempo para uno poder llegar al zen desde de estudiar, tener vida social y dormir, que es lo que uno realmente como que debería poder equilibrar durante su etapa de estudiante, ¿cierto? Uno se llama estudiante, uno debería tener más énfasis en el estudio, porque uno no se llama ahí amiguero o socializador ni nada de eso, pero esas habilidades también son importantes, por eso también los estudiantes querían tanto la presencialidad. No, eso no es para ir a vernos a nosotros los profesores y para entender más porque nos ven, también porque les hace falta la vida social, pero es muy importante llegar a ese equilibrio y para eso hay que organizar muy bien el tiempo porque dormir es fundamental en su proceso. O sea, ustedes pueden estudiar por la noche y se les olvida todo en el día porque la memoria a largo plazo se guarda es cuando uno está durmiendo. No es que el cerebro no haga nada, hace muchas cosas para ustedes. Mientras ustedes descansan, es un gana-gana. Entonces, bueno, esto ocurre mucho, uno está guardando un código que no es, compilando el código que no es, escribe mal las cosas, etcétera. Errores también, digamos, electrónicos, esto puede pasar, no sé si ustedes saben, pero pues finalmente hay fluctuaciones también incluso en la memoria RAM, en los discos duros. Uno puede perder bits de información, hay memorias que verifican ese tipo de errores, las que se llaman SC. Entonces, estas memorias están pendientes, como que los bits no se hayan flipeado por rayos cósmicos, porque pasó un imán cerca, ¿sí? Lo que sea, aumentó la temperatura más de la cuenta, ese tipo de cosas, entonces se verifica, pero esto pasa, y así se pueden dañar archivos, y esto pasa, incluso en los archivos en los discos duros se van dañando. Bueno, la invasión marciana, yo creo que lo último que uno quisiera hacer es como no se educa en programar, pues, la solución de una ecuación diferencial mientras lo están invadiendo los marcianos. Creo que hay cosas más realistas incluso en este momento, como la subida de precios inevitable por la guerra y los posibles efectos de guerra, ¿no? O sea, incluso a veces que hubiera una guerra nuclear, ojalá que no, que implicaría un retroceso terrible en la humanidad realmente. Eso también nos va a afectar, ¿sí? Se pueden destruir Rusia y Europa y Estados Unidos, pero eso no quiere decir que entonces Colombia surgirá como el gran imperio de Sudamérica. O sea, lo más probable es que haya guerras también acá. Probablemente por recursos también nos invada Venezuela. Venezuela tiene una fuerza aérea mucho más poderosa que la nuestra. Ellos tienen MiG-29 en una pequeña misión desde La Guajira, desde Caracas o Maracaibo, pueden llegar fácilmente a la base aérea de Cali, bombardear y ya nos quedamos sin fuerza aérea. Aquí perdemos puros tucanos y vainas ahí repotenciadas y un par de aviones medio rápidos. Contra un 3 MiG-29 no va a hacer nada. Y también vamos a entrar en guerra. Y no vamos a tener suplementos. Nosotros importamos un montón de materias primas y también de elementos, de insumos para generar alimentos. Entonces, ¿de dónde van a salir? Se despiporra todo. ¿Y quién aquí está preparado para sobrevivir una guerra? Y ahí entonces va a entrar el patriarcado y entonces van a coger a todos los hombres a ir al ejército a pelear. Es un rollo. Ojalá no se llegue allá. Entonces, eso puede suceder, pero el mundo cambiaría muchísimo. Aquí hay una pregunta que hicieron en el chat anónimo que había una diferencia entre error por truncamiento y error por aproximación. La dejé para este momento. Entonces hay que diferenciar cuando hablamos de truncamiento de la serie o del algoritmo
Y el truncamiento cuando lo representamos en que en el computador tenemos solamente ciertos números para representar nuestros números reales y que si mi número real va a caer acá, era este, entonces se tiene que representar por el de acá. Entonces sí hay una diferencia. Una cosa es en donde tú truncas la sumatoria teórica matemática, ese es el truncamiento de la serie matemática, y el otro que es el round off, que es el truncamiento de mis números reales a los números computacionales. Este siempre va a existir. Este se puede mejorar cuando yo aumento el n, ¿cierto? Pero ya sabemos que si yo aumento el n, de todas maneras no mejora del todo, porque inevitablemente este va a ir creciendo entre más n haga. Entonces, la diferencia entre truncamiento y error por aproximación, o sea, se mezclan las palabras, más bien es que como que tenemos un error de aproximación, que es el de la serie matemática, esto es matemático, y un error de round off, que es el truncamiento de mis números como tal al ser representados. Además de otras cosas que hemos visto, ¿no? La pérdida de asociatividad, un poco de conmutatividad, de cuando restamos números muy cercanos, ese tipo de cosas. Eso está asociado a la representación computacional. Aquí en el chat dice, anoche soñé que estaba programando y lo siento. Lo siento porque eso es culpa también de uno. Espero que te haya compilado. Eso pasa, ¿no? Eso pasa cuando uno está como pensando mucho en algo, que por eso es que a veces la gente no se puede dormir, y se acuestan con la cabeza completamente, a mí me pasaba y me pasa a veces completamente pensando y pensando y pensando y no pueden dormirse. En esos casos es mejor levantarse, pero uno también tiene que tener una higiene del sueño que le señala al cerebro que se va a dormir, no acostarse, digamos, en horas diferentes, con mucha luz, muy estimulados. Una cosa que a mí me ha servido también, por ejemplo, aparte de utilizar un poco el ruido café o blanco con los niños es anotar en qué quede. Una vez está pensando en algo mucho y se acuesta y le da miedo como perder el hilo. Es bueno a veces escribir, voy acá, lo que creo que debo seguir haciendo es esto, esto, esto. Y se acuesta uno, y ahí está. Y al otro día puede arrancar fácil y como que eso le descarga a uno un poco. Cada persona debe encontrar su truco. A mí eso me ha servido para poder descansar, porque de nuevo, como les digo, dormir es supremamente importante para nuestra salud, para nuestra supervivencia y para nuestro proceso académico, incluso para nuestro proceso social. Cuando uno no duerme, uno está irascible, uno está molesto, todo le fastidia. Cuando yo tenía a los bebés pequeñitos, hay un mes o 2 meses que uno solo duerme 4 horas en la noche en pedazos de a 1 hora, porque toca levantarse a alimentarlos y no sé qué. Entonces uno tiene mucho sueño permanentemente, se da cuenta de lo importante que es el sueño, se vuelve el mayor tesoro, o sea, realmente comer y dormir es lo más fundamental y uno lo nota ahí. Entonces después llegaba la gente a preguntarle uno cosas y uno estaba como por dentro como a punto de estallar, pero no tenía que aguantarse. También es una forma de aprender a controlar sus emociones. Y es terrible ese estado. Entonces hay que tratar de descansar. Y entonces, bueno, todo este tipo de errores son los que nos pueden afectar. Aquí hice un sueño bastante estresante, decía David. No cuando en tu sueño todo compila. Ah, bueno, pues eso sería la ideal del sueño, ¿no? Compila, corre, funciona, imprime la gráfica y todo sale bien. Y entonces dice, clases de sueño cronógeno. Sí, a mí me parece que a veces a los estudiantes no se les hace énfasis suficiente en que es importante dormir. Y los estudiantes mismos no lo hacen. Y además, como Profe, ustedes son jóvenes, entonces no sienten la consecuencia, ¿cierto? Pero cuando llegan a los 30 van a empezar a ver la consecuencia de haber explotado su cuerpo al límite y van a envejecer mucho más rápido y los dolores y las cosas malucas van a empezar a aparecer más pronto. ¿Alguien iba a decir algo? profe, una pregunta. ¿Hay una forma de pronto saber cómo el error de truncamiento de un número? De un número, no, o sea, a ti te tocaría como yo sé cuál es el valor. Es que es difícil, mira, porque tú sabes cuál es el número que quieres representar, ¿cierto? Y tú Sí. tienes un número que se presentó en el computador. Entonces tú podrías decir, pues los resto y saco la diferencia porcentual, pero para restarlos tú tendrías que escribir el número en el computador, entonces siempre vas a tener este número en el computador, entonces es difícil, pero sí se podría si no te basas solamente en hardware, que el hardware es el que se te limita a esto, sino que utilizas software. Por ejemplo, hay una librería GMP que es de multiprecisión, en donde tú puedes representar números con 100.000 cifras decimales. Se va a demorar un montón,
pero lo puedes hacer. Entonces ahí sí podrías representar el número grandote, ver cuál fue el número que te salió y poderlo restar. Por ejemplo, sería una forma de poderlo ver si te interesa ver bien exactamente cómo se está truncando. ¿Listo? Y hay otras utilidades también para que le dan a uno una idea de estos problemas, pero esta sería una posible solución. ¿Está bien, José Esteban? Listo, profe. Listo. Entonces, como estamos viendo, hay errores del truncamiento. Bueno, esto ya lo hemos visto. Ustedes, por ejemplo, tienen esta multiplicación, ¿cierto? Y la hacen y en el computador eso no les va a dar igual. Les va a dar muy cercano a 0, pero no les va a dar igual. Y ya depende de su tolerancia a errores, cuánto están dispuestos a aceptar. Ya hemos hablado un poco de la subtracción cancelativa. ¿Alguien recuerda cuál es el consejo que surge acá de la subtracción cancelativa? ¿Qué es lo que uno debería evitar? Restar números muy cercanos entre sí. Exactamente, muchas gracias, Diana. Eso es lo que uno debe tratar de evitar, restar números muy cercanos, porque el número resultado va a tener un error muy grande. Entonces, esa es la idea. Pero eso no, digamos, no solamente es numérico, no es, digamos, como los resultados finales de un cálculo. Uno, por ejemplo, puede tener cosas como coseno de x menos 1 sobre, no sé, sobre x más 1. En esta expresión, ¿cuándo podría haber este error de subtracción cancelativa? A medida que x se acerca a 0. Con x tendiendo a 0, sí. Exacto. Entonces, cuando x tiende a 0, vamos a tener que este término de arriba, cuando x tiende a 0, va a incrementar el error de subtracción cancelativa. Entonces, en ese caso, tenemos que mirar qué pasa. Uno puede hacer un if. Si x es menor que 10 a la menos no sé qué, calcule esto de otra manera. ¿Sí? Calcule lo de otra forma. Uno podría, entonces, ¿cómo calcularlo de otra forma? Uno podría decir, bueno, si yo expandiera, es el coseno cuando yo lo expando, bueno, yo no me acuerdo bien realmente, pero debe ser más o menos como 1, esos son alternantes, ¿no? Menos x al cuadrado sobre 2 factorial, más no sé qué, ¿cierto? Entonces, si yo paso el 1 a restar, entonces yo podría decir que yo voy a conservar dos términos nomás de esta serie. Cuando x sea muy chiquito, me quedo con estos términos de esta serie. Porque como ese x es chiquito, pues x a la 4, x a la 6 son muy, muy pequeños. Entonces el error es bien pequeño. Y entonces estoy mejorando la forma en la que estoy representando esto por el computador. Esos son el tipo de trucos que se pueden hacer. Otro tipo de trucos pues, es multiplicar arriba y abajo por el conjugado, a ver si eso resuelve algo. Entonces, el de abajo no tendría problemas, ¿cierto? Cuando x tiende a 0, todo lo de abajo pues está bien definido. El de arriba quedaría como coseno al cuadrado de x menos 1, que esto, pues 1 es seno al cuadrado más coseno al cuadrado, entonces lo reemplazo y me va a quedar como menos seno al cuadrado de x. Y ese más no tiene problemas cuando x tiende a 0. Pues tiende a 0. Entonces, incluso mucho mejor que esto que hemos hecho acá. Entonces, esos son trucos con los que uno puede reescribir las expresiones para minimizar, son matemáticamente equivalentes, pero se minimiza el error de subtracción cancelativa, por ejemplo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o duda? Profe, y en los casos donde no se puede hacer como, o sea, como sacar otra expresión, o sea, uno como de pronto, como, o sea, buscaría en qué intervalo, pues hacer el if que usted dijo. Sí, exactamente. Ya te tocas a ti. Digamos que la primera parte es, ¿el error te está afectando o no? Entonces tú dices, bueno, más o menos los rangos, si esto es la masa, no, pues mi masa mínima, X es la masa, mi masa mínima es 1, entonces yo no voy a entrar a esos problemas, ¿sí? Pero si yo en cambio utilizo la masa en kilogramos y estamos hablando de la masa de electrones o de neutrinos, que creo que está acotada y eso, entonces X va a ser muy chiquito, entonces vas a decir, ahí sí tengo ese problema, entonces o renormalizo mi modelo o entonces me toca mirar el if y trato de ver más o menos cuál sería el umbral en donde yo debería cambiar el comportamiento en función, pero ya depende de si te afecta o no te afecta. Ahora bien, si tú estás haciendo la librería como la librería matemática CMAT, pues ellos no se pueden dar el lujo de decir, no, pues ellos verán si les afecta o no cuando X es pequeño, en el coseno, lo que sea. Entonces ellos sí tienen que implementar ese tipo de cosas. Por eso las implementaciones de la librería matemática no son tan
triviales. Ya, ya. Listo. Entonces, bueno, este es el ejercicio de la raíz cuadrada, que fue el que hicimos. Este es muy parecido al de la suma, que hicimos hace un tiempo. Es la misma suma de tres maneras diferentes. Yo creo que ustedes ya podrían predecir cuál de esas tres sumas sería como la mejor. No perfecta, pero mejor. La perfección no existe. Nos acercamos asintóticamente a ella, pero es marginal después del esfuerzo inicial. ¿Cuál sería La última, pero reescribiéndola para que sea iterativa. por ejemplo? Puede ser, y para que arranque también desde n igual a n hasta 1, ¿sí o no? Que sería mezclar con el truco que teníamos anteriormente. Aquí tenemos una sola resta, ¿sí? Pero de todas maneras hay resta y no sabemos si el orden de magnitud de esta y esta suma son similares. Y aquí tenemos un montón de cosas alternantes que pueden ser problemáticas y puede ser que no sean las mejores. Entonces, si uno grafica la diferencia porcentual entre, a ver, entre estas dos, pues va a darse cuenta que eso no es exactamente cero, como dice la matemática, sino que cambia. ¿Listo? Esta es la suma que hablábamos de up-down, que es la que vamos a hacer más adelante. Y les quiero mostrar, digamos, algunos casos en donde una fórmula se retransforma para minimizar esos tipos de errores. Entonces, no sé si ustedes conocían la fórmula de Herón para calcular el área de un triángulo arbitrario de lados A mayor o igual que B mayor o igual que C, donde D es como la suma del perímetro sobre 2. Pero es muy sensible a esto de los round of errors porque precisamente tenemos restas. Entonces, si en algún momento, esto es un triángulo un poco degenerado, ¿sí? Una cosa como así, ¿listo? Donde el perímetro está dominado por dos lados, y yo aquí estoy dividiendo esto por dos, entonces el perímetro va a ser muy cercano a uno de esos dos lados. Entonces, alguno de estos términos va a aumentar su error por la sustracción cancelativa. Entonces, en ese caso, uno puede reescribir esta fórmula de la manera que está ahí abajo y se puede mostrar que el error aproximado es de 10 veces la precisión de la máquina. Aquí el error es mucho más grande en esos casos degenerados y esta reescritura de la fórmula hace que uno llegue casi a la precisión de la máquina, que es muy bueno. Pero esos son puros análisis numéricos, la gente lo tiene que hacer y miren que no tiene que ver con la matemática, o sea, las dos expresiones son equivalentes, pero hay expresiones más favorables computacionalmente que otras. Igual, por ejemplo, también el logaritmo de 1 más x. Entonces, cuando x es muy pequeño, uno debe mirar qué quiere decir muy pequeño. Esa es como la pregunta acá. Para x muy pequeño, uno tiene que 1 más x computacional es prácticamente 1. O sea, cuando x está cerca a la precisión numérica, por ejemplo, si fuera float, entonces cuando x es del orden de 10 a la menos 7, que lo estamos comparando con 1, pues 1 más 10 a la menos 7 me va a dar 1, 1, 1, 1 y me daría siempre 0. Entonces yo puedo mejorar esto simplemente teniendo en cuenta la expansión de Taylor de esta vaina tomando el primer término, que es x. Entonces cuando x es muy pequeño y aquí explícitamente sale cuánto sería el valor en float, pues logaritmo de 1 más x básicamente es x. Y como es pequeño, pues tiende a 0. Está bien comportado. Pero si x es suficientemente grande, entonces lo escribimos de la manera que está aquí abajo. Y de esta manera que está aquí abajo, estamos tratando también de que no pase, que cuando x es demasiado grande, entonces se me domine y no haya como la dependencia apropiada en este argumento. Obviamente matemáticamente abajo yo puedo simplificar, entonces me daría 1 más x menos 1 y entonces eso me daría simplemente x y este x y me daría con este x y me da la misma cosa. Entonces, me dice de nuevo, pero eso es lo mismo, ¿sí? Pero no es exactamente lo mismo computacionalmente. Y si se escribe así, uno puede mostrar que el error más o menos está acotado por esta vaina. 5 veces la precisión de la máquina. ¿Está bien? Se utiliza muchísimo en cálculos financieros, ese tipo de fórmulas, por eso es muy importante poderlas escribir apropiadamente. Por ejemplo, también incluso el promedio de dos números. Ustedes pueden tener números muy grandes que se pueden representar, pero cuando los suman, hacen overflow. Entonces ya se tiraron el promedio. Entonces de pronto ahí lo mejor es escribir a medios más b medios, o mirar cuál es el más grande y escribirlo de esta forma. Entonces, digamos que todo esto
ya tendría que ver con detalles, ustedes tienen que haber visto que realmente tienen esos problemas, pero es bueno tenerlo en la cabeza cuando uno escribe las expresiones. ¿Ok? Hay más errores, cuando uno multiplica, pues el error también va a crecer. El error final con el que uno termina, pues es como la suma de los errores que teníamos de truncamiento originalmente, de round off. Y pues ya teniendo tantas operaciones, uno puede al final pensar que el error de round off después de n operaciones, como pueden haber sumas, restas, multiplicaciones, lo que sea, pues es como un camino aleatorio. Entonces en los caminos aleatorios la distancia promedio va creciendo como una raíz de n, como n a la 1 medio. Entonces esto es una suposición. Vamos a suponer que si los errores no son coherentes, más bien, si no están relacionados entre ellos, son independientes en esta operación y en la siguiente, los errores crecen más o menos como la raíz de n por la precisión de la máquina. Eso lo que quiere decir entonces es que el error total de un algoritmo está dominado por estos comportamientos. Primero, el error matemático. ¿Sí? Este error matemático dice, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una integral, si usted tiene muchos n's, un intervalo muy grande, entonces el error va disminuyendo, porque la integral es exacta cuando el límite, cuando n tiende a infinito, o el tamaño de la partición tiende a cero. Entonces esto siempre va a crecer, o sea, uno espera aquí que beta sea mayor que cero, ¿sí? Siempre va a crecer. Pero además yo tengo computacionalmente el error de rounding, ¿listo? En mis números, no solamente es que el número no se puede representar bien, sino el efecto de eso, que subtracción cancelativa, multiplicación, ¿sí? Números grandes con pequeños, todo ese tipo de cosas. Entonces hay un error de rounding que podemos suponer que puede crecer así. Entonces el error total va a estar dominado por estos dos comportamientos y como decíamos la clase pasada, entonces hay una parte que disminuye matemáticamente, pero luego de un n hay una parte en la que esto empieza a aumentar. Entonces en el computador ya en la realidad el n no debe tender a infinito, hay un n óptimo. Y ese n óptimo pues es algo que queremos calcular. Ya en unos minuticos hacemos la pausa. Entonces, ¿cómo hacemos? Ustedes, digamos, sabiendo que esta función tiene esta concavidad negativa, que tiene un punto mínimo, ¿ustedes cómo calculan el mínimo? ¿Qué fue lo que aprendieron en diferencial? Yo sé que ustedes ya saben tensores, yo sé que, pero ¿qué harían en este caso? Derivar. Igual a Derivar, ¿cierto? Derivar. Yo les confieso que yo, por ejemplo, no sé utilizar tensores. Entonces, no es en burla, o sea, es admiración que tengo hacia ustedes. Nunca lo aprendí realmente. Pues sí, una función multilineal que se transforma de tal manera, pues, no llegó más allá. Entonces, cuando uno grafica, esto se parece a algunas cosas que ustedes han visto ya. Uno grafica el error relativo, entonces empieza a disminuir y disminuye con la pendiente. Esto está en log-log. Si es una ley de potencias, pues disminuye con la pendiente, perdón, beta sería. ¿Sí o no? Bueno, menos beta sería la pendiente. Pero luego el round off empieza a aumentar y tiene unas cosas raras, ¿no? Eso no es sistemático, eso no es una raíz cuadrada perfecta, pero tiene una tendencia a ir aumentando. Y pues entonces ustedes aquí ya dirían, yo debería quedarme con este N óptimo. ¿Yo para qué me voy por acá si esto pues va a crecer un montón? Y cerrarse. Entonces viene la pregunta, ¿cómo haríamos para calcular eso? Ya dijeron ustedes, derivando e igualando a qué? A cero. A cero, ¿cierto? Derivando e igualando a cero. Sabemos que lo que vamos a encontrar es un mínimo por la concavidad de la función, no hay que derivar dos veces. Entonces derivamos, igualamos a cero y al final el n óptimo es este que ustedes ven acá. Ustedes después cogen este n óptimo que uno calcula y lo meten de nuevo aquí, van a darse cuenta que con esto se logra obtener prácticamente la precisión de la máquina, el error. O sea, básicamente lo que nosotros queremos es que el error sea el de la precisión de la máquina, pues obviamente no podemos tener errores más pequeños. Entonces, este es el n óptimo. Y ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio. El ejercicio de comparación es que vamos a utilizar float y doubles y también dos algoritmos, uno que crece como al cuadrado y otro que crece como al cubo, como a la 4, perdón, entonces este va como la menos 2 y este va como la menos 4, para ver qué impacto tiene eso en el n asterisco. Eso ya está resumido aquí en una tablita. Entonces empecemos, miren. Si el algoritmo es de orden 2, integral por trapecio, por ejemplo, y estoy utilizando float,
El n óptimo que me sale es de 437 términos. Yo no sé si esto a ustedes les sorprende, a mí me sorprende mucho, porque uno normalmente dice, no, yo le pongo 1000, 5000, ya estamos por el lado del rounding. Bueno, eso no crece tan rápido, no es tan malo, pero miren que son poquitos. Y la precisión que obtengo es prácticamente 2 por 10 a la menos 5, muy cercano a 10 a la menos 6. Entonces esto es muy diciente, solo con estos términos, con un algoritmo de orden 2, obtengo básicamente la precisión de la máquina. ¿Qué pasa con Float si utilizo un algoritmo de orden 4? Miren que necesito mucho menos términos. Mucho menos. Y el error, pues, también es del orden de la precisión de la máquina. Eso también se observa cuando uno está utilizando números, ¿números qué? Números de tipo double, entonces ahí es más dramática todavía lo que estamos viendo. Entonces, si yo tengo un double y tengo un algoritmo de orden 2, tengo que utilizar más o menos del orden de 4 millones de términos. Pero eso en un computador es rápido. ¿Cuál es el error que obtengo? Muchísimo mejor, cerca a la precisión de la máquina. Pero si mi algoritmo es de orden 4, tengo que utilizar apenas 5000 términos y de nuevo obtengo la precisión de la máquina. La idea de todo esto es que ustedes no se vayan pensando entonces que lo que hay que hacer es tener 100.000 términos, sino que tengan en cuenta que si yo quiero que me funcionen bien las cosas, debo utilizar un buen algoritmo matemático, obviamente hay una gran ventaja, y pasar de orden 2 a orden 4, y un tipo de datos apropiado. Y con eso no necesariamente necesito tantos datos. Ahora, yo como conozco, yo creo que es una pregunta que se les ocurre ahorita mismo, ¿cómo sé cuál es el número de datos si no conozco realmente pues esto? Entonces ustedes lo que pueden hacer es hacer una figura de cómo es la diferencia porcentual entre un valor y un valor siguiente aumentando el n, por ejemplo, en función del n. Entonces yo comparo, ¿cuánto me da mi dato ahorita con 1000 puntos y cuánto me da con 2000? Y calculo la diferencia porcentual. Luego, ¿cuánto me da con 2000 y con 4000? Y calculo la diferencia porcentual. Y así sucesivamente. Entonces uno más o menos está comparando punto a punto y uno lo que va a esperar es que eso va cayendo, luego se va a estabilizar y luego va a empezar a crecer y a fluctuar. Esa es una manera numérica de calcular esos puntos óptimos. ¿Listo? Cuando yo no conozco las expresiones exactas, porque puede ser que no sea un algoritmo de integración, puede ser que sea una simulación completa. Y yo en la simulación pues no puedo como decir decrece con n igual a no sé qué. En general no lo podría decir, hay algunas en las que sí, otras que no. Sería una manera de hacerlo. Y pues esa sería como, entonces como ejemplos, vamos a saltar esta parte de la sensibilidad. Aquí hay unos ejercicios en todas las presentaciones que se les invita a ustedes que hagan. De hecho, del parcial se sacan aquí una pregunta, por ejemplo, para el parcial que viene. Miren, por ejemplo, el ejercicio 6. Aquí les dice, escriba un procedimiento, una función que calcule f de x igual a seno de x menos 1 más coseno de x. La rutina debería producir números casi siempre con la precisión de la máquina completa, para todos los x en el intervalo 0 a pi cuartos. Ya. ¿Habrá algún problema ahí? ¿Hay alguna cosa rara, algo que debería corregirse? Cuéntenme ustedes qué creen. Cuando x tiende a que habría problemas o no hay problemas, así directamente se puede implementar. Pues cuando x tiende a 0, pues hay un problema, ¿no? Porque coseno de x da 1, y pues ahí hay un menos 1, entonces es como restar números muy cercanos. Sí, muy bien. Entonces, cuando x tiende a 0, tendríamos que este man tiende a valer 0, menos 1, más 1. Aquí tenemos un problema, ¿cierto? ¿Y habrá algún otro problema? Sería como lo mismo, pero al revés. ¿En qué, perdón? Pues al revés en el sentido de que ya no sería coseno, sino seno, el que se aproximaría a 1. Y coseno 0. Cuando, ajá, y eso es En cuando pi medio. x es igual a pi medio, ¿cierto? Sí, 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 sí. listo. Y También, bueno, sí, o sea, de hecho habrían infinitos, ¿no? Pero pues, digamos que sí. Lo bueno fue Profe, que pero aquí aquí no a 0 a pi cuartos. Ah, sí, sí, sí. ahí nos salvaron, ¿cierto? Ahí nos salvaron de 0 a pi cuartos, claro, esa es la clave. Pero si no, también habrá que tener cuidado cuando x tiende a pi, y de hecho, pues periódicamente todos los valores, pero como nos restringieron, entonces nos dejaron solo en este error. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué harían ustedes?
Eso es lo que tienen que pensar, ¿sí? Pero pueden ser los trucos de multiplicar por un conjugado, no sé qué, y aquí les dan como una pista, ¿cierto? Les dan como una pistica para que ustedes puedan tratar de reescribir. Entonces uno lo puede hacer. Miren esta función de acá. ¿Cuándo tendría para x close to zero? Si ven que para x que tiende a cero, esto tiende a cero menos y esto también tiende a cero. Entonces, ¿qué podría hacer uno? Ahí para resolver el problema, para tratar de mejorarla. De pronto jugar otra vez con multiplicar, en este caso, un valor conjugado, ¿cierto? Que será como x más, bueno, yo le digo conjugado, yo no sé cómo sería la palabra realmente. Y ver si esto resuelve alguna cosa. ¿Listo? Arriba y abajo y ver si esto resuelve alguna cosa. Igual pasa acá. Entonces todo esto es muy importante y lo que quiero mostrarles es, por ejemplo, ya en el computador las librerías matemáticas, el e a la x no lo hacen con series ni nada de esas vainas de x a la k sobre k factorial. Eso converge muy lento. Hay trucos para acelerar la convergencia y todo eso, pero esto no es apropiado para estas librerías que tienen que ser muy rápidas y muy precisas. Se utilizan, por ejemplo, polinomios de Padé, y entonces para calcular e a la x, esto se divide en dos pedazos, 2 a la m por e a la u, donde e a la u se calcula de esta manera, donde s se calcula de esta manera. ¿Cómo llegaron allá? Ni idea. Pero por eso es que esos manes están muy bien preparados y por eso es que uno debe utilizar las librerías, porque esto viene con un estudio detrás muy, muy fuerte. Esto es un algoritmo de Padé. Los algoritmos de Padé convergen mucho más rápido que las típicas aproximaciones polinomiales. Una aproximación de Padé es como un polinomio sobre un polinomio de mayor grado. Converge muy rápido y representan funciones de mucha mejor manera que las típicas que uno ha visto de Taylor. Y así es que uno calcula esto en el computador de manera muy precisa y relativamente rápida. Eso pasa también incluso, por ejemplo, acá, cuando se quiere calcular el seno en un rango. Entonces uno, digamos, no puede confiarse en que el seno es periódico y siempre va a dar bien. Uno tiene que mapear todos los valores a un cierto rango apropiado. Entonces toca mapearlos primero. Luego, verificando la norma, hay que verificar si es muy pequeño. Entonces el seno de x es x, que es la expresión de Taylor. Luego, si está en cierto otro rango, entonces uno tiene que utilizar otra expansión de Padé con un seno de u ahí, que es una cosa auxiliar. Y después con eso ya le devuelve a uno el seno apropiadamente con la precisión de la máquina. Eso es para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo se escriben este tipo de cosas, también para la tangente. Esto está en el libro de Ward, que está en la bibliografía, por si alguien lo quiere mirar. Y pues con esto terminamos esta parte ya general de esta introducción. Vamos a hacer una pausa, si están de acuerdo, de 5 minutos en este momento. Y vamos a pasar al ejercicio. Dice aquí también las transformadas de Shanks para acelerar series. Ajá. Hay técnicas para acelerar las sumatorias. Yo no conozco en particular la transformada de Shank. Gracias por poner el término ahí, explícito. Pero existen técnicas para acelerar, técnicas para mejorar la precisión y todo esto. Entonces, esto es todo un área de investigación. Uno no tiene tiempo que si va a hacer algo, a implementar todo esto desde cero, utilicemos funciones. Que ese es como, digamos, el último consejo que quedaría acá. Entonces, déjenme, ¿dónde está? Tengo que pasarme aquí. Acá. A ver si desconectó. Vamos a ver si sí o si no. Sí, obviamente. Listo. Entonces, ahí ya quedan como unos consejitos. Los consejitos, entonces, es lo primero y fundamental es utilicen librerías numéricas. Esto que hemos visto son puros escalares. Cuando uno entra a hacer matrices, es peor esa posibilidad de error allá. No se pongan a hacer las cosas desde cero. Utilicen librerías, ¿sí? Como la PAC, como Eigen, que implementa la PAC, los estándares, librerías estándar, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo empiecen a hacer para no inventar todo desde cero, porque por muy hackers midnight que ustedes sean, es probable que no tengan la formación suficiente y que el tiempo no les dé para adquirirla y que eso no sea el énfasis de lo que están haciendo. Hay una paginita web acá, Herbie, ya la vamos a mirar, en donde ustedes le pueden poner algunas expresiones y él se las transforma en la expresión que tiene menos errores numéricos. Es una maravilla, ¿cierto? Otro consejito es
Pues de nuevo, minimizar la resta o la suma de números. La resta de números muy similares, operaciones entre números que son muy grandes, muy diferentes en su orden de magnitud, normalizar sus modelos. Y aquí hay un par de referencias para que ustedes vean, por ejemplo, que los rounding errors, aquí en un artículo de phys.org, podían hacer que los ganadores no fueran los que ganaron, sino que por el rounding error, el segundo quedaría de primero y cosas así. Y hay un archivo, lastimosamente es de Oracle, pero pues como Oracle compró Sun Microsystems y Sun es el que tenía estos artículos, es un artículo muy útil, es un clásico, que se llama What every computer scientist should know about floating point numbers. Entonces es como un detalle muy fundamental de todo lo que hemos visto, pero con muchísimo más detalle, por si quieren aprender más al respecto. ¿Listo? Déjenme ver si puedo ir a Herbie, pero hagamos, me estoy comiendo la pausa. Entonces pausemos en este momento. 5 minutos desde este momento, nos vemos a las I-23. ¿Están de acuerdo? Profe, ¿esos enlaces de dónde los consiguen? ¿Eso qué? O sea, ¿Estos como links? este documento como tal. Sí. Esto después yo lo transformo en el HTML que sale en la página que yo les mostré al principio del semestre, donde yo voy colocando como que lo que hacemos en clase, ¿listo? Entonces ahí lo encuentras. Ah, ok, en Sale Bitbucket. en Bitbucket, sí, señor. Ok. ¿Listo? Entonces a descansar. ¿Listo? Volvemos. ¿Están por ahí? ¿Me están escuchando? ¿Viendo la pantalla? Sí, profe. Listo. Bueno, antes de seguir, todavía no han resuelto el problema de la conexión. He tenido que pelear mucho, sinceramente. Y volvieron a tratar de cerrar los servicios diciendo que no tenía solución el problema y que había que ir al sitio. Y decía, pero ¿cuál sitio? No, se hace en el campus, en cualquier sitio, conéctese a la wireless y trate de conectarse y ya. Estoy buscando una cita con el ingeniero a ver si se puede resolver algo. Paralelamente estoy probando con una VPN, pero pues hemos tenido problemas con la persona que me está ayudando, no le ha funcionado y la mía me funcionó con esa VPN, pero hay que resolverlo todavía, pues todavía no les puedo como decir que existe esa solución, pero lo único que les puedo decir es que estoy todavía tratando de resolver eso. Que lamento los inconvenientes de todas maneras. Aquí abrí la página de Herbie y entonces como pueden ver se supone que Herbie trata de, utilizando cálculo simbólico y un montón de cosas por debajo, ver cuál expresión es la que mejor representaría la misma que teníamos originalmente, pero que minimiza el tipo de problemas, ¿no? Entonces, ahí la pueden observar, esto lo que hace es como ir buscando cuál expresión entre todas las que está generando, pues minimiza eso. Y bueno, ahí lo pueden visitar digamos, la página web en caso de que les interese como aprender un poco más. Se las voy a copiar en el chat. Voy a abrir esto para que la tengan ahí disponible, pero también les va a aparecer ahí en Bitbucket, como decía José Esteban. Listo. Vamos a utilizar después bastante Eigen, que va a ser la clave. Y pues esto que les pongo de CPP Reference y estas cosas realmente es para que ustedes vean pues, la librería estándar que les ofrece a ustedes y en particular pues que hay ahí, por ejemplo, generadores de números aleatorios y algunos algoritmos numéricos que pueden serles útiles. Voy a abrir acá, a ver si puedo hacer esta magia otra vez. Me la acepta. Convertir esto en texto. Y casi lo logré. Y lo vamos a abrir en Firefox. Esos son los sheets que son como infografías que les permiten a ustedes tener como resúmenes, en este caso de C++. Entonces, por ejemplo, aquí se está hablando de los vectors. Entonces, si ustedes buscan el elemento más pequeño, entonces, ¿cómo es que funciona? Pero lo que les quiero mostrar es que aquí hay una cosa chévere, por ejemplo, de las distribuciones aleatorias. Entonces, si ustedes utilizan el Uniform Int Distribution, entonces les explican, usted tiene dos parámetros, entonces lo que va a hacer es generarle a ustedes números aleatorios entre A y B, entre esos dos parámetros, pero esos números aleatorios van a ser enteros, ¿sí? Entonces, eso es preferible a utilizar un generador de tipo double y truncar las cosas. Es preferible utilizar esos generadores orientados directamente a los enteros,
Tenemos la distribución de Bernoulli, también tenemos, digamos, la normal distribution, entonces tenemos que utilizar normal distribution de random para ver cómo implementar eso. Ay, perdón, le di clic acá, me lo está descargando, que no es lo que quiero. Tenemos las de Poisson, hay un montón, ¿no? Miren, distribución exponencial, log normal, chi cuadrado, la distribución gamma también está acá, la Y-Bull, Cauchy. Bueno, existen muchas distribuciones que están disponibles. La idea es que ustedes no las implementen desde cero, no hagan las transformaciones ni nada de eso, sino que utilicen directamente lo que se les da acá. Y estos pues son ejemplitos de qué significa cuando yo cambio los parámetros, realmente pues qué es lo que voy a obtener, ¿sí? También están de cómo se generan los números aleatorios, también distribuciones discretas. Y pues en general lo que quería mostrarles es que este recurso pues es relativamente útil para que ustedes pues sepan cómo utilizar algo rápidamente, porque a veces de las infografías pues uno encuentra más rápido la información que leyendo completamente todo el manual. ¿Ok? Entonces les queda ahí también, digamos, disponible. Hay otros containers. Está, por ejemplo, el de Container Array, que simula como los arrays básicos de C++, los primitivos. Está el vector, que ya es memoria dinámica y puede cambiar de tamaño. Las deques, las lists, que son listas enlazadas dobles. Aquí, por ejemplo, no están los mapas. Se habla más del vector. Deque, creo que faltan, por ejemplo, los mapas, que son muy útiles, son como diccionarios. Para las strings, bueno, y aquí están los containers asociativos. Entonces uno puede generar conjuntos que se comportan como conjuntos matemáticos, mapas que se comportan como diccionarios. Entonces los mapas tienen una clave y un valor, y el tipo de datos de ellos no tiene que ser el mismo, y están organizados como árboles binarios. También tenemos conjuntos no ordenados, entonces los elementos del conjunto están hasheados y eso es mucho más rápido para ser encontrados en conjuntos gigantes, o los unordered maps que también son hasheados. Entonces pueden ver ahí la documentación, y luego pues también tenemos multisets que son con múltiples claves, perdón, con elementos repetidos, o los multimaps que también tienen claves repetidas, y bueno, todo lo que ustedes puedan querer, ahí lo van a encontrar, y creo que pues es un recurso que puede ser muy útil para que ustedes utilicen. Entonces, de nuevo, utilizar la librería estándar, evitando repetir, hacer las cosas y evitando hacer todo desde cero. Y listo. Entonces ahora sí vamos a pasar al ejercicio. Entonces recuerden que el ejercicio lo que hace, que no está funcionando el texto. Sí. A ver qué pasó. Creo que fue que esto perdió la conexión. ¿Listo? Y ahora sí. Entonces, bueno, esos serán como los consejos. Y como habíamos dicho, va a haber pues un ejercicio ahorita que quiero que hagan ustedes, que es muy parecido a lo que hemos hecho ya, que es básicamente esto. Tenemos una suma hacia arriba, una suma hacia abajo. Yo quiero que la implementen ambas en dos funciones por aparte, y que calculen, que impriman a la pantalla como la diferencia porcentual entre esas dos sumas en función del número de términos de cada una de las sumas. ¿Listo? Eso es lo que queremos. Y para eso los voy a distribuir en breakout rooms de 3 personas. Me están preguntando aquí en el chat anónimo que quiero hacer la calificación. Se abre al final de la clase, yo la pongo. Si no se ha abierto automáticamente, yo la abro ahorita al final de la clase. Y pues la idea es que volvemos faltando un cuarto. Entonces tienen como 12 minutos para trabajar, faltando 10 por mucho. Y seleccionamos un grupo al azar que nos explique más o menos cómo les dio. Este es un programa relativamente fácil. Yo lo que les recomiendo es que se escoja una persona para programar y los otros le van sugiriendo qué hacer para que sea más rápido, ¿sí? O si no se van a quedar ahí pensando cómo lo hacemos y que el repositorio, que el push, el pull y no sé qué. Es como más rápido de esa forma en este momento. Entonces, 9, 10, 11, 12, 18. Van a quedar entre grupos entre 3 y 4. Vamos a crear en este momento los... Yo les estaré avisando. Entonces ya saben, ¿sí queda claro cuál es la tarea? ¿Hay alguna pregunta? Profe, más o menos cuántos términos podría estar. Pues miren, a ver, como lo van a imprimir al final, pues digamos que se puede ver como una diferencia. Utilicen Float, les recomiendo que utilicen Float, y les recomiendo que impriman en notación científica, y les recomiendo que utilicen, digamos, de 1 a 100. Vamos a ver si con eso es suficiente, pero ustedes mismos lo exploran, ¿listo? Ok. Ok, entonces se O van. sea, profe, hay que usar, o sea,
tantos términos hasta que suceda que. No, que se pueda ver como un comportamiento, que se pueda ver un comportamiento. Entonces, que yo pueda ver que las diferencias empiezan a aumentar o que siempre son cero, que yo pueda ver algo. Esa es como la idea, que no sea como el mismo comportamiento. Eso Sí, no va a sí. ser lo mismo siempre. Entonces ustedes lo miran. Entre más términos, mejor. Pues, podrían utilizar escalas logarítmicas probablemente para que sea mejor. ¿Listo? Listo, profe. Probar 1000, 10.000, bueno, ahí miren ustedes. Entonces ahí se van. Ya nos vemos. Hasta pronto. Recuerden que no tienen que hacer nada todos. Y nada que me... O sea, nos está dando 1.5 literal. Listo, ya volvimos. A ver, 8, 9, 10, 11, 12. Listo, ya están todos. Entonces, ¿hay algún grupo que quiera mostrar lo que hizo así? O yo los cojo al azar. Profe, pues en mi caso, aunque bueno, pues no lo puedo presentar porque no estoy en el teléfono. eh, es raro porque con el tipo float me sale solo 1 y 0 en la suma. ¿Cuál será el posible error? Yo pienso que el Y posible... Sí, ¿sí? dale. Y claro, le puse ahora con double y ahora sí me bota otros valores. Pues habría que mirar Aunque el es raro. código. Sí, habría que mirar el código, pero lo que yo creo que puede estar pasando en tu caso es que de pronto estás haciendo lo del truncamiento, que escribiste 1 sobre n, no 1.0 sobre n. Y entonces se te Ah, trunca. sí, ¿Sí? Eso sí, es lo que tienes creo. razón. Listo, muy bien. ¿Alguien más? yo presto el momento. ¿Quieres compartir pantalla, por favor? Ahí se está viendo. Sí, señor, ya sabía, estaba viendo. Bueno, pues esto es lo que hicimos acá con mi grupo, básicamente. Tuvimos un pequeño inconveniente que no sé por qué, o sea, para hacer el for al revés, o sea, empezar desde n y terminar en 1, no me dejó, no funcionaba bien, entonces lo que hice fue, pues, aquí, pues hacer la resta, que es lo mismo. Ah, el que iba hacia abajo. Pues, Sí, el pues, que queda al revés, digamos, no sé por qué. Yo puse i igual a n para i mayor igual a n para i menos menos. Y no sé. pero para i mayor o igual a 1, ¿no? Ah, sí, mayor igual a 1. Ah, Esa fue la condición que pusiste mal. Entonces eso lo corrige, listo. Y arriba, una cosa importante en la línea 19, cuando calculan el error, es bueno que utilicen el valor absoluto, porque a veces las cosas van a estar por encima o por debajo, ¿cierto? Entonces, como son aquí, flotan, std, fapps, fapps. Apps no, porque ese es para números enteros, fapps. Y fapps está dentro de la librería matemática. ¿Sí estás incluyendo a CMAT ahí? sí. Eso, listo. Entonces, compílalo, córrelo. Aquí está. Entonces pareciera votar 0, 0, 0, después se vuelve como chiquito, después 0. Entonces yo creo que toca como mucho más términos, ¿cierto? 10 no parece Por ser ahí, suficiente. ¿cuántos? Ponle 1000. Eso. Mira que se mantiene todavía como en la diferencia En el numérica. error, sí. Ujú. Tal vez se necesitan más, pero además, como estás utilizando Double, no se nota tanto el Sí. problema. Es preferible utilizar Float. Entonces, Ah, chicos, una cosa importante. Para la próxima, terminen este programa porque en la siguiente clase, los Makefiles, vamos precisamente a automatizar esto de compilar, correr, imprimir, llamar a Genuplot y crear la gráfica utilizando Makefiles. ¿Listo? ok. Entonces tengan esto listo para la siguiente clase, por favor, que funcione bien, que más o menos sepan cómo hacer la gráfica y no sé qué, y eso es lo que vamos a automatizar. Muchas Ah, gracias. listo. Y bueno, listo. Entonces con esto terminamos nuestra clase.
voy a dejar de grabar en este momento y nos vemos entonces la próxima oportunidad. Gracias Andrés, qué pena que no vi que podías presentar, pero lo tienes listo para la siguiente clase, por favor. Hasta pronto. Feliz día. Chao, profe. Gracias. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Hasta Un gusto, luego. que estén muy bien. Hasta luego.